Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Presentado por Alex Fernando Carrascal, Erien Emel Ortiz y Dani Javier Nieto. Aplicar conceptos de sistemas hidroneumáticos. Fase 1. Sistemas hidroneumáticos. Sistemas hidroneumáticos. Los sistemas hidroneumáticos se basan en la elasticidad del aire cuando es sometido a presión. Estos sistemas nos permiten ser una opción eficiente porque evita construir sistemas elevados donde la presión no se mantiene estable. Los sistemas hidroneumáticos nos permiten optimizar el funcionamiento de equipos como lavadoras, filtros, llenado de depósito, etc., evitando acumulaciones de sarro en las tuberías por flujo a baja velocidad. Tabla de contenido. 1. Aspectos importantes y relevantes de las lecturas. 1.1. Compresibilidad. 1.2. Presión. 1.3. Viscosidad. 1.4. Teorema de Bernoulli. 1.5. Teorema de Pascal. 2. Caso de estudio. 2.1. Retroalimentaciones. 3. Conclusiones. 4. Bibliografía. Primero, aspectos importantes y relevantes de las lecturas. Compresibilidad. La compresibilidad de un fluido nos expresa la mayor o menor facilidad con que disminuye su volumen al aumentar la presión a la que se encuentra sometido. Presión. Se define como presión a la fuerza normal que actúa por unidad de superficie. Se llama presión a la reacción inmediata que ejerce un cuerpo sobre otro en relación de peso o fuerza. Unidades de presión. CGS. Sistema segesimal de unidades. Es un sistema basado en el centímetro, el gramo y el segundo. Su nombre es un acrónimo de estas tres unidades. Este sistema ha sido casi reemplazado totalmente por el Sistema Internacional de Medidas, MKS. Es un sistema que expresa las medidas utilizando como unidades fundamentales el metro, kilogramo y el segundo. Este sistema sentó las bases para el Sistema Internacional de Medidas, que ahora sirve como estándar internacional. Viscosidad. La viscosidad es la propiedad de los líquidos que mide la resistencia que los mismos ofrecen ante tensiones tangenciales que tienden a deformarla. Al aumentar la temperatura en una masa líquida disminuye su viscosidad. Lo contrario de viscosidad es fluidez. Teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli o ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una corriente de agua. El teorema de Bernoulli es una aplicación directa del principio de conservación de energía. Si el fluido no intercambia energía con el exterior por medio de motores, rozamiento o térmica, esto ha de permanecer constante. El teorema tiene tres componentes: energía cinética, energía potencial o gravitacional y energía de presión. Principio de Pascal. La presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido. Este principio lo hemos aplicado en los frenos de un automóvil, un gato hidráulico y un elevador. Aspectos para el sistema. Tubería. Para determinar la tubería debemos tener en cuenta la expresión de Mariotte, donde se relaciona el espesor o diámetro con la tensión o tracción de pared en la tubería. Bombas centrífugas. En la selección de la bomba debemos tener en cuenta el tipo de rodete con el cual el fluido va hacia la tubería. Caudal. Nos permite determinar la cantidad de fluido en tiempo determinado. Caudal permanente del sistema. Para nuestro diseño es un factor clave determinar el caudal permanente del sistema, el cual determina el consumo continuo de nuestro sistema. Tanque. Es el encargado de dar la presión constante para que el agua circule a determinada distancia o altura. Caso de estudio. En una empresa de plásticos, Plasticol S.A., se desea obtener un sistema presurizado de agua, tal que sea capaz de llevar este líquido a los tanques de mezclado
de los compuestos químicos que se encuentran a gran distancia desde la fuente hasta la planta de mezcla, en donde se desea desarrollar un sistema hidroneumático que pueda suplir esta necesidad. El sistema hidroneumático que solicita debe contener un tanque hidroneumático capaz de llenar 5 tanques de mezcla cada uno con 5.000 centímetros cúbicos, en el cual se debe anexar tanto las bombas centrífugas que logren hacer una presión para suplir este llenado en el menor tiempo posible, pero teniendo en cuenta que la distancia recorrida entre el sistema hidroneumático y los tanques de llenado es de 580 metros, como los cabezales de descarga bridada y el preostato que se utilice debe hacer que el paso del agua llene un tanque a la vez, ya que si se llenan todos al tiempo se puede elevar la presión. Una vez se tengan estos elementos, también se debe diseñar el tablero de control e indicadores, los cuales visualizarán las presiones del sistema hidroneumático, como también el control de estas presiones y demás componentes que se consideren necesarios para el buen funcionamiento de este sistema. Las conexiones hidráulicas se dejan a libre diseño, pero deben tenerse en cuenta los aspectos antes mencionados. Conclusiones. Se alcanzó a interpretar los elementos que intervienen en un sistema hidroneumático, tanto sus conceptos generales como su aplicabilidad en el campo, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos mediante lecturas sugeridas y estudio de caso. Se logró el diseño de un sistema hidroneumático junto con sus partes intervinientes como para ser aplicado a un campo específico que permita aplicar los conocimientos adquiridos mediante lecturas sugeridas y desarrollo del estudio del caso, con el fin de encaminarnos dentro de las aplicaciones de la industria o el hogar. La implementación de los sistemas hidroneumáticos residenciales e industriales hace más eficientes los sistemas hidráulicos de tal manera que siempre mantienen una presión constante, aumenta la velocidad de llenado, evita la construcción de tanques de almacenamiento a gran altura, disminuye costos de mantenimiento y reduce costos de energía en algunos casos.